Buenos días, amén. Gracias a Dios por un nuevo día que el Señor nos ha dado de vida, amén. Sabemos de que solamente Dios está en control de toda situación de nuestra vida. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana, amén. Esperamos que en esta mañana pues usted se goce. Con eso mismo gozo y alegría pues vamos a dar el tiempo a nuestro hermano José Luis. Amén, que en esta mañana pues él trae el mensaje de la palabra del Señor, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Bendito Dios. Santo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios después de haber alabado al Señor, darle ese cántico que sale de nuestros corazones. Vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a ponernos en pie. Y vamos a elevar una oración primeramente. Padre, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, estamos aquí, Señor, para darte honra, gloria, alabanza. Y en este momento para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para que a través de tu palabra, Señor, nos alientes, nos exhortes, nos levantes, Señor, para seguir adelante. Porque esa es tu voluntad. Que el hombre busque de ti y que sea lleno de tu palabra y del conocimiento tuyo, Señor. Esa es tu voluntad, Señor. Padre, en esta hora te ruego que cada uno de mis hermanos salga de este lugar bendecido. Que el que vino cargado, Señor, salga libre. Aleluya. Que el que vino triste salga alegre. Aleluya. Santo. Que tú hagas la obra, Señor, en esta mañana. Porque hemos venido sabiendo que aquí estás tú, Señor. Que tu espíritu se mueve, Señor, en medio de la congregación de tus hijos. En el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a estar meditando en el tema caída y restauración del hombre. Y para ir a los inicios o al origen, tenemos que ir a Génesis, al principio, capítulo 3, versículos 6 al 7. Génesis, capítulo 3, versículos 6 y 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Pueden tomar sus lugares. Caída y restauración del hombre. Todos conocemos esta historia, mi amado hermano, del huerto del Edén. Todos aquellos que estuvieron en las clases dominicales
esta historia la conocen. La hemos enseñado a nuestros hijos. La hemos aprendido en la iglesia. De cómo Dios creó al hombre perfecto. Y lo puso, mi amado hermano, en el paraíso. Un lugar maravilloso. Un lugar que no tiene comparación, mi amado hermano, aquí en la tierra. Y eso que hay lugares hermosos. Amén. Pero el paraíso era excepcional. Conocemos la historia que Dios creó a Adán y después le dio a su compañera Eva. Y vivían felices en aquel paraíso. Pero en medio de ese paraíso Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dijo, de todo árbol pueden comer, menos de este árbol. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Por qué les puso ese árbol en medio del paraíso y les dio una orden que no comieran de él? Es como poner unos chocolates en la mesa y decirle al niño, no te los comas. Pero sin esa opción, hermanos, de desobedecer a Dios, el hombre no tuviera la libertad de decidir obedecer a Dios o decidir desobedecer a Dios. Dios nos dio la libertad de escoger. Tenemos esa libertad, mi amado hermano. Y Dios quiere que el hombre le busque de su propia voluntad y no obligado. Amén. ¿A quién le gusta que lo amen obligado? ¿Le gustaría que su mujer estuviera obligada ahí? Esperando nomás una oportunidad que te duermas para irse. Santo. No, ¿verdad? A nadie. Nadie quiere estar en un lugar o con una persona obligadamente. Dios le dio la oportunidad al hombre de escoger si obedecía o no desobedecía. También le dio la libertad a Satanás para tentar al hombre. Y Satanás empezó a hacer su trabajo y la primera oportunidad que tuvo fue con la mujer. Y la mujer, ya que le había sembrado el enemigo en su mente, mi amado hermano, la duda hacia Dios. ¿Eh? Dios no quiere que comas porque es egoísta. Esa es la voz del diablo. Dios no quiere que seas feliz porque es egoísta. Dale vuelo a la hilacha. Dale gusto a la carne. Otra copa y nos vamos. Pero dice mi amado hermano que ya con la mente perturbada la mujer vio con agrado aquel fruto del árbol. Sus ojos miraron aquello de otra manera. Empezó a tener codicia. ¿Ok?
comer de aquel fruto y fue seducida y comió. Pero no quedó ahí. Fue con su marido y le dijo: prueba de esto. ¿Verdad? Nos estamos imaginando. Come. Y Adán comió, mi amado hermano, de aquel fruto prohibido. Desde el principio se ha creído que es una manzana, ¿verdad? El fruto. Hasta en los productos Apple tienen una manzana mordida, ¿no? El fruto prohibido. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Se dieron cuenta, hermanos, que estaban desnudos. Qué terrible, mi amado hermano, es el pecado. Y más cuando te descubren. Te sientes desnudo. ¿Sí o no? Cuando el hombre o la mujer son descubiertos en su pecado, el hombre o la mujer se sienten desnudos. Qué terrible, ¿verdad? Y especialmente cuando hay vergüenza todavía, como para un hijo de Dios, ¿verdad? Qué vergüenza es que se descubra que uno estaba viviendo una doble vida. Qué vergüenza, mi amado hermano, que te descubran haciendo algo que no debes hacer. Como hablábamos de este pastor Lawson, que fue descubierto y tuvo que confesar a fuerzas que estaba en una relación ilícita. Qué vergüenza. Se siente uno desnudo, se siente el hombre desnudo. Adán y Eva, aunque estaban solos, aunque eran pareja, sintieron vergüenza de estar desnudos. Porque era la vergüenza del pecado. El hombre había caído de su estado puro. Y cuando oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, ya no sintieron alegría como antes. Wow. Ya no causó lo mismo en ellos. Ya no. Dice mi amado hermano que cuando oyeron la voz de Jehová, tuvieron miedo y se escondieron del Señor. Qué terrible. Ay, Dios mío. Qué terrible. Qué terrible, hermanos. Llegar a ese estado. Que la palabra que un día te bendecía, que la palabra que un día te causaba gozo, ahora te cause otras emociones. Rechazo, golpes, pero ya no sintieron el gozo de oír la voz de Jehová. Se escondieron. Se escondieron de Dios. Qué terrible, mis amados hermanos. Eso es lo que causa el pecado. Nos aleja de Dios. Nos queremos esconder de Dios. Pero ¿cómo podremos escondernos de Dios, mis amados hermanos? ¿Cómo? No hay lugar donde podamos escondernos. Conocemos, mi amado hermano, la historia y cómo dieron inicio las excusas, ¿verdad? La mujer le echó la culpa a la serpiente
Adán hasta le echó la culpa a Dios. Esta mujer que tú me diste, tú me la diste, ¿verdad? Cuando estaba solo no pasó nada, pero me diste a la mujer y mira dónde estoy. La felicidad de Adán, cuando la vio, había cambiado. Porque cuando la vio, ay Dios, ahora sí te la aventaste, Diosito. Esta sí es varona. Esta sí es mujer. Bien contentote. ¿Sí o no? Así como cuando viste a tu esposa por primera vez. Esa va a ser mi esposa. Aunque no quiera. Yo la convenzo. Y entonces, mi amado hermano, vemos cómo dio el inicio a las excusas y a la falta de hacerse responsable por los hechos, por las faltas. Todos le echaron la culpa al otro. Eva, la serpiente, Adán, a Dios, y después que la mujer, y vino el castigo. El versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Okay? Muy seguro que la serpiente no se arrastraba en el principio. Eso vino después con la maldición. Pero con la maldición, mi amado hermano, viene la promesa de la restauración. Porque tenemos un Dios grande en misericordia. Y dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. La disciplina de Dios es para restaurarte. La disciplina de Dios es para traerte nuevamente a tu posición delante de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? No es para destruirte, sino para restaurarte. La promesa de restauración se la da ahí mismo al hombre. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. La versión bíblica, la versión Biblia de las Américas, la versión moderna, dice así, hermano: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Luego dice: él te herirá. ¿Quién es él, hermano? ¿Quién es él? Él es Cristo, el que hirió a Satanás en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Eso se refiere a Cristo en la cruz del Calvario, el sufrimiento, el Via Crucis. Alabado es el Señor. Pero Él es el que machucó la cabeza al diablo. Amén. Dele gloria a Dios, hermano. Amén. Él
fue, mi amado hermano. Es por eso que podemos cantar como la alabanza que dirigían nuestros hermanos: machácale la cabeza al diablo. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Fíjese cómo vino el juicio, pero viene la promesa de restauración, mi amado hermano. Qué Dios tan hermoso, mi amado hermano. Bendito es el Señor. Después vemos, mi amado hermano, cómo Dios le dice a la mujer que multiplicaría en gran manera los dolores de parto, y el hombre le tocaría ganarse el pan con el sudor de su frente. Amén. Entonces, mi amado hermano, la caída trajo consecuencias graves para el ser humano. Perdieron su privilegio delante de Dios, el privilegio de la vida eterna, porque con el pecado vino la muerte. ¿Usted sabe que el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, hermanos? Todas las células del cuerpo mueren y se regeneran, se están regenerando. Pero llega el tiempo, hermano, que ya no se regeneran, y es cuando empezamos a decaer en salud, empezamos a envejecer, hasta que, mi amado hermano, llegamos a la muerte. La vida en el paraíso era un privilegio, porque también estaba el árbol de la vida. ¿Recuerdan? Que ahí estaba el árbol de la vida. Por eso Dios puso aquellos ángeles para que el hombre no regresara al paraíso a comer del árbol de la vida, porque entonces hubieran sido pecadores eternos. Pero ahora la muerte había entrado a la humanidad. Imagínense todo lo que se pierde, hermano, por el pecado. Estaban en la belleza de aquel lugar. Todo estaba al alcance de las manos. Todo estaba al alcance de las manos. Qué lindos son esas tierras donde todo está a la mano, ¿verdad, hermano? Yo recuerdo allá en El Salvador, hermano, camino uno por la calle y ahí están los árboles de mango. En la calle. Amén. Ahí están. Ya la gente ni lo recoge. Ya no quieren mango, ya están. La fruta, ¿verdad? En sus tierras hay frutas que uno ni conoce. Bendito Dios. Pero ellos perdieron todo. Cuando caemos en el pecado perdemos mucho, hermanos. Cuando escuchamos la voz del diablo y cedemos a la tentación, se pierde mucho, mi amado hermano. Se pierde mucho. No vale la pena, mi amado hermano. Se pierde la comunión con Dios. Se pierde la bendición de Dios. Se pierde la promesa de Dios. Por eso hay que buscar la restauración. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El fruto del pecado, hermano, pronto les cobró factura a Adán y Eva en sus hijos. Porque no solamente el pecado te afecta a ti, te afecta a los que te rodean.
muy calladitos, hermanos. ¿Durmieron bien? ¿Tomaron su cafecito? ¿Su atol chuco? Les pasó factura con los hijos. El pecado nos pasa factura. Pasa factura, hermanos. Génesis 4:8, la historia de Caín y Abel. Sabemos cómo los dos presentaron una ofrenda al Señor, y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y como el pecado ya corría por las venas de estos muchachos, Caín sintió celo de su hermano. Pero un celo a tal grado que lo llevó a cometer el primer asesinato en la historia del hombre. Versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aguas cuando te digan vamos al campo. Vamos a pasear al campo. Tengo ganas de ver el campo. Aguas. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso soy niñera de mi hermano? Y él respondió: no sé. Y dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando alabres, la tierra no te volverá a dar de su fuerza. Y errante y extranjero serás en la tierra. Bendito es el Señor. Aquí hay siempre controversia, hermanos, con este suceso de Caín, porque la gente se dice: ¿dónde sacó Caín a su esposa? Y los lleva a muchos a imaginarse o a entrar en teorías de que Dios había hecho otras personas aparte de Adán y Eva. Porque dicen: ¿cómo es que salió y fue y se casó? Pero ellos están analizando, hermanos, estos versículos en un orden cronológico. Y dicen, de un versículo a otro, dice que ya está casándose. Pero se olvidan, hermano, que Dios le dijo que iba a ser errante y extranjero en la tierra. Quiere decir que él anduvo, hermano, errante. Unas versiones dicen vagabundo. Entonces, si salió de la tierra de sus padres a la ciudad donde se casó, no hubiera sido un vagabundo. Tuvo que andar vagando por la tierra, hermano, por sabe Dios cuántos años, 100, 200 años, hasta que se multiplicaron sus hermanos, y entonces ya encontró su esposa. Imagínense cuántos hijos puede tener una mujer como las mujeres del principio. Por ahí en Nicaragua se escuchó de una mujer que tuvo 50 hijos
Otras han tenido 30 hijos. Dios mío. Hermanos, todo el pueblo eran hijos de ella. Y eso es una vida de 70 años. Imagínense una mujer llena de fuerza, sin ninguna contaminación, fuerte, mi amado hermano. A lo mejor hasta trillizos por cada año traían. Si todavía hay, se da una que trajo 6 sextuples. Imagínense, hermano, una mujer en 100 años, ¿cuántos hijos podía traer? Si es de a uno, son 100. Y si trae gemelos, cuates, trillizos. Entonces ya cuando anduvo errante Caín, sus hermanos ya se habían multiplicado. Recuerde que en el principio se casaban hermanos con hermanos. Así era, hasta que vino la ley que estableció que no te debías de casar con tus familias cercanas. Pero eso ya fue en la ley de Moisés. Entonces, ¿queda claro eso, hermanos? Cuando le pregunten, usted ya va a saber que esas personas vivían muchos años. Ahora imagínese un hombre con 5 esposas en 100 años. Si cada una dio un hijo, son 500 hijos. ¿Sí, verdad? ¿Salen las cuentas? Gloria a Dios. Ahora, hermanos, solo quiero recalcar ciertas cosas en esto que estamos leyendo, que muchas veces no se entienden por qué, si Caín ofreció de lo mejor del fruto de la tierra, ¿por qué Dios lo rechazó? ¿Por qué tomó con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aunque Caín dio de lo mejor, mi amado hermano, no lo dio de la mejor manera. No es cuánto das, es cómo lo das. ¿Oyó esto, hermano? No es cuánto das, ni cuánto haces, es de la manera que lo haces. Si lo das sin fe, de mala gana, esa ofrenda no es vista con agrado delante de Dios. Siempre recuerdo el testimonio de una hermana que a la hora de la ofrenda dice que ella dio $5, pero lo dio de mala gana. Estos hermanos pediches, como piden. Y dio $5 de mala gana. Y dice que saliendo de la iglesia, vio que venía un papel volando hasta sus pies. Era un billete de $5. Dice que el Espíritu le habló y le dijo: ahí están tus $5. No los quiero. ¡Santo Dios! A Dios dale de buena gana, si no, no lo des nada, hermano. A Dios dale lo mejor, pero dalo con amor, dalo con fe, y Dios lo va a multiplicar.
Alguien diría, qué suerte. No, ¿cuál suerte? ¿Cuál suerte, hermano? Alabado Jesús. Porque Dios no te regresa lo mismo, Él te lo regresa multiplicado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Yo sé que hay muchos charlatanes hablando de enriquecerse, pero yo conozco a un Dios que bendice, mi amado hermano. Un Dios que no se queda con lo que tú le das. Te lo da multiplicado. Bendito es el Señor, aleluya. En Lucas 21, hermano, el Señor Jesucristo, viendo cómo recogían las ofrendas, vio a muchos ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y también vio a una viuda muy pobre que echó 2 blancas, algo insignificante. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aleluya, lo echó con fe. Es todo lo que tengo, pero lo doy con fe. Alabado es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es muy importante, hermano. Todo lo que hagas, hazlo con fe, con amor para el Señor. No lo hagas obligado, no lo hagas a regañadientes, porque Dios escucha y ve. Él no está muerto, Él vive y permanece para siempre. Antes que Dios derrame juicio o castigo, viene la exhortación. ¿Oyó bien, hermano? Amén. Antes que venga la reprensión de Dios, viene la exhortación. Adán y Eva recibieron misericordia aún después de haber pecado. Caín recibió misericordia al Dios poner una señal en su frente para que nadie lo matara. Noé predicó por 120 años que venía un diluvio y nadie le hizo caso. Y se salvó solamente él y su familia. Dios nos exhorta, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Cierto o no cierto, hermano? Si no te redarguye el Espíritu Santo, quiere decir que ya lo tienes cauterizado. Ya no eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque el que insiste en pecar, su conciencia se cauteriza. Ya no le importa, ya no siente nada, ya ni vergüenza. Pero el que es sensible al Espíritu Santo y recibe la exhortación, la advertencia de Dios: no te vayas por aquí, no hagas eso. Percibe la voz del Espíritu Santo antes de cometer el pecado. Porque a veces el pecado, hermano, es como una mujer que está embarazada. Ahí está la criatura. Y va creciendo, hasta que da a luz. Tienes que frenar, mi amado hermano, esa tentación. Tienes que, mi amado hermano, reprender los pensamientos, las imágenes, antes de que des a luz el pecado, porque dando a luz el pecado, se da luz a la muerte.
Sansón fue un hombre escogido por Dios. ¿Cuántos conocen a Sansón? La historia de Sansón. Aquel hombre fuerte que se llevó las puertas de la ciudad en las espaldas, que mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. Con una quijada de burro, hermano. Pero las faldas de una mujer lo derribaron al hombre fuerte. Las caricias, las palabras dulces, lo llevaron a la debilidad y a la vergüenza. En el Jueces capítulo 16, versículo 17, está esta historia. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Se imagina usted? Le estaba haciendo piojito a Sansón. Quedó bien dormido. Le trajeron el dinero porque habían acordado pagarle dinero por sacarle la verdad a Sansón. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y esto es algo que ya había sucedido antes. Y luego que despertó él de su sueño, fíjense bien, esto es muy importante, hermano. Él pensó, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dijo: me voy a escapar como todas las veces. Me voy a salir con la mía como las veces anteriores. Qué tremendo cuando el hombre se acostumbra a no ser descubierto, ¿verdad? Y dice: no, ya lo he hecho antes, no pasó nada. Dios no mandó juicio, ¿verdad? No pasó nada. Y de repente todo cambió. Vino juicio sobre Sansón. Ya no fue como las otras veces. Hubo consecuencias por el pecado. Bienaventurados somos cuando somos disciplinados por Dios, hermano. Porque aquel que no recibe disciplina no es tomado como un hijo. El hijo es disciplinado. En cambio, el pecador sigue en su pecado. Y lo más terrible que le puede pasar a un hombre, hermanos, es irse a la tumba sin que su pecado sea descubierto. Hasta que llega ya delante de Dios. Viene la restauración, hermano. Romanos capítulo 5. La promesa de restauración para todos los hombres. Fíjese bien, porque estas palabras son hermosas. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Porque Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo, hermano? No murió por los buenos, porque tú y yo no éramos buenos, no éramos buena ficha. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Denle un aplauso al Señor, hermano, ahí. Porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, hermano, siendo enemigos, él tuvo compasión de nosotros. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida del Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación. Él nos reconcilió a sí mismo. El versículo 12 del mismo capítulo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Y en Tito 2:11 al 14, ya para terminar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Repita conmigo, hermano, a todos los hombres. A todos. Si alguien le enseña, hermano, que Dios no quiere salvar a todos, le está enseñando algo que no está en la Biblia. Dios quiere salvarnos a todos, pero no todos quieren salvarse. Dios ofrece el manjar para todos, pero no todos quieren. Pero los que quieren, hay salvación, hay reconciliación, hay vida, hay esperanza. Alabado es el Señor, aleluya. Ahora, para los que creen que ser salvos por gracia es tener una licencia para pecar, aquí les va para que salgan de la mentira. Yo sé que aquí en la vid verdadera todos conocen la verdad. Pero dice, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así debe vivir el Hijo de Dios. Así debe vivir el que dice que es hijo de Dios, el que dice que es cristiano. El 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ponga atención como dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
tomar el lugar que nos tocaba a nosotros. De toda iniquidad. Y fíjese bien en esto, mi amado hermano. Y purificar. Purificar. El que está en Cristo es purificado por la sangre del Cordero. El que está en Cristo es libre de culpa, mi amado hermano, y no hay condenación para él. Eso es lo que dice Dios. Que Él nos purifica. ¿Sí saben lo que es purificar, verdad? Cuando se purifica el agua y pasa por los filtros. Bueno, el creyente es pasado por el filtro de la sangre de Cristo. Y no es por tus obras, no es por tus hechos, es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí somos purificados. ¿Cómo? A través de la fe. Entonces, si Dios dice que somos puros para Él, y Él es el que llama a juicio a la humanidad, ¿quiénes somos nosotros para decir otra cosa? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos se han gozado? Pónganse de pie, hermanos. Santo eres, Padre. La caída y la restauración. Dios quiere restaurarnos a todos. Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere matrimonios victoriosos. Dios quiere ver a nuestros hijos sirviéndole. Él es el que quiere eso. Aquí está el altar, hermano, abierto. Vamos a pasar. Si necesitas reconciliar, si necesitas renovar tus fuerzas, vamos a tomar unos minutos en el altar para decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Necesito llenarme de ti. El altar está abierto, hermanos. El altar está abierto. ¿Hay alguien que quiera de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que quiera